Bienvenidos. Estamos comenzando ahora nuestra quinta clase en el curso de Historia de la Reforma y ahora nos corresponde hablar del reformador Ulrico Zwinglio. Probablemente muchos de ustedes nunca han escuchado de él. Lutero, Calvino son nombres más comunes para nosotros. Sin embargo, Ulrico Zwinglio es uno de los tres grandes reformadores. Está al mismo nivel que Lutero y Calvino. Y entonces es bueno que nosotros podamos estudiar un poco acerca de la vida de este varón de Dios. Eh, Voy a leer en el Salmo 46, Salmo 46, el versículo 11, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos es un nombre que se le da comúnmente a Dios en la escritura. En el libro de Josué nosotros encontramos muchas veces cómo Dios pelea las batallas por su ejército. Él es quien comanda y es quien lidera, y es quien al final vence a los ejércitos enemigos. Cuando hablamos de Ulrico Zwinglio, hablamos de un hombre de ejército. Es una característica suya. Él sirvió como un soldado, luego también fue capellán militar y de hecho él murió en el campo de batalla. Es un hombre de los de ejércitos, pero que debe ser reconocido más que solamente como un hombre de ejército, es solamente una anécdota en su vida, porque él fue un hombre muy importante para la iglesia. Tanto así que Manuel Gutiérrez Marín, en su antología de textos de Ulrico Zwinglio, habla de este reformador y dice, el reformador suizo, históricamente situado entre Lutero y Calvino, demuestra ser teólogo, predicador y pastor de almas, pedagogo, renovador político y social, fino estilista en prosa latina y alemana, poeta y músico, menos impetuoso que el León de Wittenberg, menos sistemático que Calvino, supera, sin embargo, a ambos en inteligencia natural. En capacidad de trabajo, les iguala. Así lo confirma su obra realizada en unos 12 años, obra que ha irradiado poderosamente, mientras que la de los otros dos grandes hombres pudo manifestarse activa durante casi 30 años. Entonces, eh, este escritor, Manuel Gutiérrez Marín, nos habla de Calvino, o perdón, de Zwinglio, como un hombre que, dice él, supera tanto a Lutero como a Calvino en cuanto a inteligencia natural. En cuanto a trabajo, los iguala. Fue un hombre que murió joven, a pesar de ser más joven que Lutero. Él murió 15 años antes que Lutero. Y cuando Zwinglio murió, Calvino aún era un estudiante. Su ministerio duró 12 años. Sin embargo, él es recordado aún como un eh, reformador importante, un teólogo importante en la historia de la iglesia. Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en un lugar que hasta hoy es denominado Wilhaus, en Suiza. Era el tercer hijo de Uli Zwingli, que fue alcalde de esta ciudad, y tuvo 7 hermanos y 2 hermanas, o sea, eran 10 hijos
en total. Su nombre de pila, aunque nosotros lo traducimos como Ulrico, él era llamado Ulrich Zwingli. Y en la historia de Suiza se reconoce a esta familia, los Zwingli, como un linaje bueno, antiguo y honrado. En 1500 aparece su nombre en el registro de estudiantes de la Universidad de Viena, donde él estudió bajo la enseñanza del profesor Celtes, que era un humanista clásico. Zwinglio prosigue sus estudios en Basilea, ahora también bajo la influencia de otro destacado profesor humanista y biblicista llamado Thomas Wittenbach. Y luego de haber obtenido en 1504 el título de bachiller, recibe en 1506 el título de magíster. En 1506, Zwinglio es nombrado párroco de la ciudad de Glarus. Gracias a su formación teológica, permanece en dicho ministerio hasta el año 1516. Entonces, durante este periodo, él empieza a entregarse al estudio del Nuevo Testamento y también de los padres de la iglesia. Él fue influenciado, como lo decía, por profesores humanistas. De hecho, se reconoce en Zwinglio el más humanista de los reformadores. Y con esto no quiero hablar del humanismo en el sentido peyorativo, en el mal sentido que nosotros le damos del foco en el hombre sin Dios, sino que cuando hablamos del humanismo, tanto en Lutero como en Zwinglio o en Calvino, estamos hablando de un énfasis en los estudios clásicos, en las lenguas originales. Ellos querían, los humanistas de este siglo, querían conocer lo que el hombre había hecho en su historia. Esta ciudad donde fue ordenado párroco Zwinglio, Glarus, era una población bien conocida en esos días por ser el lugar donde se reclutaba a los mercenarios para los ejércitos de Francia y también para el ejército del Papa. O sea, los suizos trabajaban para otros ejércitos. Zwingli ya había sido soldado y entonces como sacerdote, él fue nombrado capellán castrense, o sea, capellán del ejército, de las tropas. Entonces, conociendo él la guerra, él comienza a denunciar de forma pública los excesos de los ejércitos mercenarios, estos militares que peleaban pagados por otras naciones, lo que le trajo que ciertos oficiales de la ciudad de Glarus conspiraron contra él, ¿no? Lo que hizo que él tuviera que dejar Glarus y aceptara un nombramiento en la ciudad de Einsendel, que se ubicaba al sureste de Zurich. Su fama como predicador y erudito de las Biblias, de la Biblia, promueve entonces este nombramiento como párroco de esta ciudad, una ciudad muy importante, porque hasta acá se realizaban muchas peregrinaciones en este tiempo. Y es durante entonces este ministerio, en esta población, que comienzan a saltarle dudas relativas a ciertas prácticas religiosas. En 1516, en este mismo año, llegan a sus manos una versión latina del Nuevo Testamento, la que Erasmo de Rotterdam había realizado. O sea,
eh, Erasmo tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín. Y Zwinglio transcribió entonces este Nuevo Testamento y también lo memorizó al pie de la letra. Y entonces, por causa de esto, por causa de conocer el Nuevo Testamento, y también por causa del estudio que él había tenido de los padres de la iglesia, Zwinglio comenzó a atacar en sus sermones ciertas enseñanzas y prácticas de la iglesia primitiva o de la iglesia romana, que se había alejado de la práctica de la iglesia original o de la iglesia primitiva, y más específicamente, más importante, se había alejado de las Sagradas Escrituras. Entonces, algunas de las cosas que Zwinglio comenzó a criticar eran la veneración de los santos, la veneración de las reliquias, las promesas de curaciones milagrosas y también los abusos originados por la práctica de las indulgencias. Entonces, su nombre comienza a ser importante dentro de Suiza, que también es llamado la Confederación Helvética, y él es nombrado entonces ahora predicador o párroco de la gran abadía de Zurich a final de 1900 o 1500, 1518, bien digo. Zurich era la segunda ciudad más importante en Suiza. Había ahí en Zurich un importante núcleo humanístico, y también era un lugar con una tradición que limitaba la injerencia del Estado en el poder de la iglesia. Entonces Zwinglio comenzó a predicar aquí en Zurich, y gran cantidad de gente, tanto personas del clero como también laicos, comenzaron a venir a escuchar a Zwinglio cuando predicaba. Dijimos que Zwinglio también había recibido este Nuevo Testamento publicado por Erasmo de Rotterdam, y entonces desde 1516 él comienza a tener una amistad, por decirlo así, un intercambio de cartas con, con Erasmo. También en este tiempo, en 1519, llegan a manos de Zwinglio las 95 tesis publicadas por Lutero. Y entonces nosotros vemos acá cómo Dios está actuando. La reforma de Zwinglio en Suiza no estaba motivada por lo que Lutero había hecho, que es distinto a Calvino. Si Calvino comienza su carrera ya sabiendo lo que Lutero había hecho, pero Zwinglio no. Simplemente son dos surgimientos distintos de reformas en distintos lugares, y reclamando y criticando las mismas cosas de la Iglesia Católica. En 1519 la, habían llegado predicadores y vendedores de indulgencias a Zurich, y entonces Zwinglio criticó a estos predicadores. En 1519 Zwinglio rompe con una tradición de la iglesia romana, en la cual los predicadores no predicaban los textos de la Biblia, sino que predicaban ya textos dados, incluso predicaban obras de teólogos. Zwinglio, por su parte, comienza a predicar en el Evangelio de Mateo, y él va capítulo por capítulo, versículo por versículo, predicando los evangelios, que para él eran lo central de la enseñanza de la escritura. En 1519 también un seguidor suyo puso a su disposición una imprenta, lo que, al igual que ocurrió con Lutero, permitió que las ideas de Zwinglio se difundieran mucho más allá de de su propia ciudad. Entonces, ahora sí, ya conociendo lo que había acontecido con Lutero,
y envalentonado, animado por la actitud de Lutero frente a la jerarquía alemana y a la jerarquía romana, Zwingli convence al Consejo de Zúrich para que prohibiera todas las enseñanzas que no estuvieran basadas en la escritura. Entonces él renuncia públicamente a ser un acólito del Papa, renuncia también a los dineros que este título le daba, y entonces él se lanza contra la enseñanza de estas costumbres. Es interesante que entre las prácticas que Zwingli critica es la prohibición que la iglesia realizaba de comer carne durante el tiempo de la cuaresma. Entonces, cuando él predicó acerca de esto, algunos de sus seguidores se reunieron y comieron salchichas durante la cuaresma. Zwingli estaba ahí, él no comió las salchichas, pero cuando estos seguidores fueron acusados, él los defendió, incluso publicó también un escrito acerca de por qué estaba permitido a los cristianos comer carne. Entonces el Papa Adriano VI, enfurecido, enojado por la actitud de Zwingli de defender a estas personas que habían actuado contra las reglas de la Iglesia romana, le prohibió predicar y pidió al Consejo de Zúrich que condenaran a Zwingli como un hereje. En 1523, Zwingli tiene que comparecer delante del Consejo para defenderse de las acusaciones del Papa, y él reivindica la supremacía de la Sagrada de las Escrituras por sobre el dogma de la Iglesia. Y entonces ahí, en lugar de renunciar a sus dichos, él critica aún más a la Iglesia Católica y comienza a atacar también el culto a las imágenes, a las reliquias, a los santos. Se opone a la visión católica de la Eucaristía y también a la enseñanza del celibato. Él presenta delante de este concilio lo que se llamaron las 67 conclusiones. También esta reunión del Consejo es llamada la primera discusión de Zúrich. Entonces, Zwingli manifiesta sus diferencias con la Iglesia Católica. También se encontraba presente el vicario general católico de Constanza, quien a su vez argumentaba la posición romana. Sin embargo, el Consejo de la ciudad se muestra de acuerdo con las tesis y las conclusiones de Zwingli y decide la independencia del cantón de Zúrich con respecto a la jurisdicción del obispo de Constanza. Entonces, la ciudad, el cantón, se separa de la Iglesia Católica de la supervisión de la Iglesia Católica. Y entonces acepta las conclusiones de Zwingli y prohíbe la práctica de los ritos que no estuvieran enseñados por la Escritura. Con esto, entonces, el concilio adopta oficialmente la Reforma como la religión de la ciudad. Entonces, Zwingli también se aparta de lo que es la Iglesia Católica. Él comienza a realizar reformas externas
como por ejemplo ya no celebraba más la misa, eh, los sacramentos en lugar de 7, él comenzó a practicar los 2 que están en la Biblia, el bautismo y la Santa Cena. Ya no hubo más procesiones, ya no hubo más reliquias en la ciudad. Las monjas y los frailes que vivían en Zurich fueron destinados a cuidar de los pobres, de los necesitados, de los enfermos. Y si ellos no querían realizar esta tarea, simplemente quedaban libres de sus votos. La autoridad civil comenzó a preocuparse de la educación de los niños y también Zwinglio publica varios libros, como por ejemplo La interpretación y fundamento de las conclusiones, en la cual él ahora comenta las conclusiones que había presentado delante del concilio. También publicó su libro Breve Instrucción Cristiana. Este libro nosotros lo encontramos en español, al igual que las conclusiones y su comentario en la antología de Zwinglio que yo les comenté al principio. Durante este año, o más bien en 1524, Zwinglio se casó con una mujer viuda llamada Anna Reinhardtin. Y en 1525 él publica su libro más famoso llamado Comentarios sobre la verdadera y la falsa religión. Es un libro, dice uno de los comentaristas, dice que es obra insuperable, humanista en su exposición, pero totalmente bíblica y reformista en su más profundo sentido. En junio de 1525, Zwinglio comienza lo que se llamó la profecía, o era el estudio metódico de las Sagradas Escrituras en el templo, en el gran templo de la ciudad, en la gran abadía. Y él también cambió, por ejemplo, el cálice, la copa de vino ya no era de oro y plata como era antiguamente bajo el gobierno de la Iglesia romana, sino que ahora era un cálice de madera, mostrando la gran diferencia que había entre ambas iglesias. Entonces Zurich se convierte, bajo esta nueva regulación reformista, en una teocracia. La ley de Dios es puesta como ley de la ciudad. Los monasterios fueron convertidos en hospitales, los templos cambiaron totalmente, se eliminaron todas las imágenes. Y Zwinglio con el tiempo llegó a decir que los cristianos no necesitaban del Papa. En este mismo año se presentan conflictos en la vida de Zwinglio y en la iglesia en Zurich, por causa de un grupo de protestantes radical que eran llamados los anabautistas. No obstante, en el curso de la controversia, mantenida el 2 de enero de 1526 ante el Consejo de la ciudad, Zwinglio derrotó a los anabautistas de forma muy clara, mostrando que su posición y no la de los anabautistas era la posición bíblica. Algunos amigos que Zwinglio tenía en común con Martín Lutero estaban preocupados por las diferencias que había entre Lutero y Zwinglio y deciden convocarlos a una reunión donde ellos pudieran conversar acerca de las diferencias y unirse. Entonces se presentó una tabla de 14 puntos y en 13 de ellos Zwinglio y Lutero mostraron que estaban en acuerdo. Sin embargo, el punto acerca de la Santa Cena, ellos diferían y esto hizo entonces que
los problemas entre ellos se aumentaran. Incluso Lutero no conoce o no reconoce a Zwinglio como un hermano en Cristo. Las visiones que ambos tenían, este concilio, esta reunión fue en la ciudad de Augsburgo. Las diferencias doctrinales que ellos tenían con relación a la Santa Cena estaba en cuanto a la presencia de Cristo en el elemento del pan en la Santa Cena. La iglesia romana enseñaba, y aún enseña, que en el momento de la Eucaristía, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. O sea, hay un cambio en la naturaleza del elemento, en la sustancia del elemento. Deja de ser pan y se transforma literalmente y físicamente en cuerpo de Cristo. Para Lutero no existía esta posición llamada transustanciación. Estaba equivocada. Lutero decía, en verdad el elemento no deja de ser pan, sino que el elemento es pan, pero también se añade una nueva sustancia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el creyente participa de la Santa Cena, él está comiendo tanto pan como cuerpo de Cristo. Esta visión es negada totalmente por Ulrico Zwinglio, y él dice, en verdad, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, no participamos de la presencia de Cristo. Nosotros estamos haciendo solamente un memorial, un recuerdo de lo que Cristo hizo. Lutero decía, no, Cristo dijo, esto es mi cuerpo, y debemos entenderlo literalmente. Zwinglio decía, no, no debemos entenderlo literalmente, sino que debemos entender que él dice que lo hacemos en memoria de él. Entonces, este intento de reunión resultó en un fracaso. Y esto trajo una gran diferencia entre Lutero y Zwinglio. La posición de Calvino, por su parte, aunque no estamos hablando acerca de él, era que Cristo sí estaba presente en el elemento del pan, pero no físicamente. O sea, el elemento continuaba siendo solamente pan. No cambiaba su sustancia, no se le añadía una sustancia, sino que Cristo estaba presente espiritualmente en la cena. Y es por eso que el participar de forma indigna de la cena podía traer muerte. Si fuera solamente un recuerdo, no traería muerte, va a afirmar Calvino. Y es interesante que los seguidores de Ulrico Zwinglio, por ejemplo, Bullinger, que fue quien continuó su trabajo de reforma en Zurich, él sí pudo ponerse de acuerdo con Calvino en cuanto a la cena del Señor, y ambos rechazaron la visión de Lutero. Zwinglio entonces continúa su obra de reforma en Suiza. Sin embargo, algunos de los cantones o provincias de Suiza, especialmente las provincias de las montañas, no aceptaron la reforma. Y de hecho se dispusieron a tener una guerra contra los cantones que sí habían sido reformados. Entonces, 6 cantones continúan católicos y 6 cantones se volvieron reformados y 5 continuaron católicos. Esta divergencia produjo una gran separación en la Confederación Suiza, al punto de que terminaron en una guerra entre ambas partes. En 1529 hubo un conflicto armado
que se terminó solamente con la victoria de los cantoneses montañeses y la firma de un compromiso de parte de los reformados, de ceder en cuanto a su posición. No obstante, 2 años más tarde, en el mismo lugar se tuvo un mismo conflicto donde nuevamente los reformados son derrotados y en esta guerra, en esta batalla, también Zwinglio, que iba adelante como capellán del ejército, él fallece en esta batalla. eh, Su casco cae y entonces con un mazo, es golpeado en la cabeza y él muere entonces en el campo de batalla. Su muerte entonces produjo que ciertamente un freno en la actividad reformatoria de Suiza, pero hasta el día de hoy Suiza está dividido y hay partes de Suiza que son principalmente protestantes y hay otras partes de Suiza donde son principalmente eh, católicos. Zwinglio entonces es un personaje importante en, en la vida o en la reforma, en el periodo de la reforma. Eh, Dio su vida por la reforma, estuvo dispuesto a morir por la reforma y por su entendimiento de la escritura. Debemos nosotros tomar en cuenta algunos énfasis de Ulrico Zwingli. Por ejemplo, él deseaba conocer muy bien la cultura. Y es por eso que él es un hombre de mucho conocimiento acerca de la filosofía, acerca de las lenguas. Fue un hombre que llamó a las élites de su ciudad a escucharlo y fueron convertidos por la predicación del Evangelio. Es un hombre que confiaba en la escritura y predicaba la sola escritura. No vamos a predicar los textos que nos envía la iglesia, sino que vamos a predicar la escritura, vamos a predicar los evangelios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, confiando en que la predicación del evangelio es lo que va a traer salvación a los elegidos de Dios. Entonces, Zwinglio, aunque tuvo una corta vida y un corto ministerio, sí hizo mucho por la reforma en Zurich y por la reforma en Europa. Así que una de las tareas del curso va a ser leer las 67 conclusiones de Zwinglio para que estemos un poco más al tanto de lo que este reformador pensaba y escribía. Tristemente nosotros no tenemos mucho material traducido de la obra de Zwinglio, así que lo que tenemos hay que leerlo. Cualquier duda o pregunta, usar el correo electrónico, Facebook, para comunicarse con la academia. Que el Señor les